Rafael, un magnate de gran éxito, tuvo una vida plena hasta que un día se topó con el hijo de su criada y se quedó atónito. Era idéntico a él. Y lo peor, o mejor dicho, el niño lo miró a los ojos y le dijo, «Papá», sin pensárselo dos veces. En ese momento, el mundo de Rafael se puso patas arriba. Había llegado temprano a casa, se había cancelado una reunión y nadie sabía que volvería. Era un martes soleado. El conductor lo dejó frente a su mansión, que era más que una casa, con enormes jardines, una piscina gigante y tanta gente trabajando que parecía un hotel de lujo. Todo allí olía a dinero y poder, pero ese día nada de eso serviría. Rafael entró, quitándose la chaqueta, pegado al teléfono, cabreado por un correo electrónico. Caminó por el pasillo de mármol como si el mundo le debiera algo, como casi siempre era su estilo. De repente, oyó la voz de un niño tras una columna. Al principio, no le prestó atención, hasta que oyó algo moviéndose cerca de un caro jarrón japonés. Frunció el ceño, esperando ver al perro de su mujer o una paloma, pero era un niño. El niño estaba sentado en el suelo, jugando con unos carritos de plástico baratos. Tenía la cara llena de tierra y un raspón en la rodilla. Levantó la vista, tranquilo, como si no hubiera hecho nada malo. Rafael lo miró fijamente sin comprender. No era hijo de ningún invitado, porque no había nadie, ni tampoco era uno de los sobrinos de Vanessa, que iban vestidos como si fueran a un desfile de moda infantil. Este niño llevaba una camiseta descolorida de superhéroe y zapatillas con los cordones desatados. No encajaba, pero lo más extraño vino después. El niño miró fijamente a Rafael como si lo conociera de toda la vida. Rafael pensó que quizá lo había visto en alguna foto, programa o anuncio. No sería la primera vez que alguien lo reconocía, pero entonces el niño abrió la boca y dijo lo que menos esperaba. «Papá», así, sin más, sin miedo, con esa voz de niño que no entiende lo que pasa. Rafael se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Qué dijo?». El niño repitió, como si no se diera cuenta de que Rafael estaba pálido como un fantasma. «Eres mi papá». Rafael no sabía qué decir. Retrocedió un paso, como si eso le ayudara a aclararse la mente. Se agachó un poco y le preguntó el nombre al niño. «Toñito», respondió. Rafael repitió el nombre en voz baja, intentando comprender. No podía ser, no era posible. Pero, al fijarse bien, los ojos, esos ojos grandes y oscuros, eran idénticos a los suyos de niño. Y esa cicatriz en la ceja, la misma que tenía desde pequeño por jugar al fútbol, el niño tenía una parecida justo ahí. No podía ser coincidencia. «¿Dónde está tu mami?», preguntó. El niño señaló la parte trasera de la casa. Rafael se levantó y se dirigió hacia allá en piloto automático. Cuanto más se acercaba a la cocina, más incómodo se sentía. La casa estaba en silencio, como si el aire hubiera desaparecido. En la cocina encontró a Lupita limpiando la encimera. Al verlo, se sonrojó, como siempre. Pero en cuanto notó su expresión, la sonrisa desapareció. «¿Está todo bien, don Rafa?», preguntó dejando el paño. «¿Es este su hijo?», preguntó directamente. Lupita parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. Dijo que sí, que se llamaba Antonio, que a veces lo traía cuando no tenía con quién dejarlo, pero que no la molestaba y que siempre lo mantenía alejado. Rafael la interrumpió. «Me llamaba papá». Entonces todo cambió. Lupita tragó saliva con dificultad. No dijo nada de inmediato. Miró a la puerta, luego al suelo, luego a Rafael. Guardó silencio unos segundos que parecieron una eternidad. Luego dijo que era un error, que los niños a veces dicen cosas sin pensar, que debía estar confundido, que Rafael no era el único hombre del mundo con los ojos grandes. Pero la forma en que lo dijo no convenció a Rafael. No fue una negación rotunda, fue como intentar apagar un incendio con un aguafiestas, pero el humo seguía saliendo por debajo. «¿Y el padre?»,
insistió. ¿Dónde está el padre de Toñito? Lupita respondió que él estaba fuera, sin dar más explicaciones, que no quería hablar del tema, que por favor no armara un escándalo, que no era el momento ni el lugar. Rafael no insistió más, pero no porque le creyera, sino porque algo dentro de él se movía de una forma que no entendía. Salió de la cocina sin decir nada más, con el estómago hecho un nudo. Caminó de nuevo por el pasillo y Toñito seguía allí, sentado, jugando con sus coches como si nada hubiera pasado. Rafael se detuvo a observarlo. El niño lo miró y sonrió. Esa sonrisa también le resultaba familiar, y por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió miedo, pero no el miedo que se siente cuando alguien te amenaza o cuando pierdes dinero. Era otro miedo, más profundo, como si todo lo que creía saber sobre su vida estuviera a punto de derrumbarse. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Dio vueltas en la cama como si las sábanas lo mordieran. Miraba al techo, con la mente acelerada. El padre de Toñito se le había metido en la cabeza como una alarma que no se apagaba. Cerró los ojos y vio la carita del niño, esos ojos que no dejaban de seguirlo, esa sonrisa tan parecida a la suya de niño. Y lo peor no era eso, sino que su instinto le decía que Lupita no le había dicho toda la verdad. Vanessa dormía a su lado, roncando suavemente, con el rostro completamente relajado. No tenía ni idea de nada. Rafael la miró de reojo y pensó que si lo supiera, sería una de esas tormentas que nunca se olvidan. Se dio la vuelta, suspiró y se levantó. Bajó en pijama a la oficina, encendió la lámpara y se quedó allí en silencio mirando una vieja foto enmarcada. Era una foto de él con su padre, cuando tenía unos 8 años, en el rancho Tequila, en Jalisco. Ese día había sido uno de los pocos buenos con su padre. Aún recordaba el calor, el olor a tierra mojada. Lo curioso era que, en esa foto, Rafael tenía la misma cara que Toñito. Ya no aguantaba más. Abrió una caja donde guardaba álbumes viejos de cuando se acababa de graduar, de las primeras fiestas que habían organizado en casa antes de que Vanessa llegara a su vida. Empezó a repasar las fotos como un loco y allí estaba Lupita. No la recordaba así, tan joven, tan diferente. En una foto estaban en la cocina, ella riendo, él tirándole harina. En otra foto, una barbacoa con todos. Allí estaban relajándose, bebiendo cerveza, nada especial, pero la foto le conmovió profundamente. Porque sí, él y Lupita habían tenido algo, aunque nunca lo hubieran hablado. Fue una noche, solo una noche, pero sucedió. La cabeza le daba vueltas. ¿Y si Toñito era su hijo? ¿Por qué Lupita no había dicho nada? ¿Por qué ocultarlo? ¿Y si se equivocaba y solo imaginaba cosas? No podía quedarse con la duda. Así que al día siguiente se despertó temprano, se vistió y, sin decirle nada a Vanessa, fue al jardín trasero, donde Lupita a veces lavaba la ropa del niño. Ella estaba allí, tal como la había imaginado, colgando la ropa mojada en un tendedero con una pinza en la boca. Se acercó lentamente. Ella lo vio de reojo, pero siguió colgando la ropa como si no lo hubiera visto. «Tenemos que hablar», dijo Rafael. Lupita se detuvo un segundo, bajó los brazos y lo miró con la mirada perdida. «Ya hablamos ayer, don Rafa». «No, no lo hicimos. Me diste una explicación que no me creí», frunció el ceño, pero no dijo nada. «¿Es mi hijo?», preguntó directamente. Lupita bajó la mirada, se cruzó de brazos y dejó escapar un profundo suspiro. Su voz era firme, aunque era evidente que le temblaba la garganta por dentro. «Toñito es mi hijo y lo estoy criando sola. Es lo único que necesitas saber. Y su padre no está, no estaba, no estará, pero no importa, porque Toñito tiene todo lo que necesita». Rafael se acercó un poco más. «No me mientas, merezco saber si tengo un hijo». Apretó la mandíbula y lo fulminó con la mirada. «¿Y para qué?».
¿Para que lo traigas a tu mundo de ricos y lo uses para limpiar tu conciencia? ¿Para que crezcas sintiéndose inferior porque su madre era la criada? No es eso, Lupita. No se trata de ti ni de mí, se trata de él. Merece saber quién es. Guardó silencio unos segundos. Luego agarró una toalla y se secó las manos con fuerza, como si quisiera desahogar la ira. Tú tienes esposa, una vida, un apellido. Toñito no encaja en eso. Así de simple. Rafael no respondió. La verdad lo golpeó fuerte porque tenía todo eso y también muchas dudas que ya no podía ocultar. En ese momento, Toñito llegó corriendo del jardín, con una hoja de papel con un dibujo arrugado. Se la entregó a Lupita, pero luego miró a Rafael con una gran sonrisa. ¿Viniste a jugar?, preguntó. Lupita se agachó y le acarició el pelo. No, mi amor, don Rafa tiene cosas que hacer. Rafael bajó la mirada, incómodo, sin saber qué decir. Solo pudo mirar el dibujo. Era una casa con 3 personas, un niño, una mujer y un hombre de traje, todos tomados de la mano. Se le hizo un nudo en la garganta. Regresó a la oficina y no salió de ella en todo el día. Llamó a un amigo que conocía un laboratorio privado y le pidió una prueba de ADN, diciendo que necesitaba saber algo urgentemente. El amigo no preguntó mucho. Sabía cómo era Rafael. Solo le dijo lo que necesitaba para la prueba. Al día siguiente, sin que Lupita se diera cuenta, tomó un cepillo de dientes del baño de servicio. Era de Toñito. Lo metió en una bolsa con las manos temblorosas. Esa noche, Vanessa notó algo extraño. Rafael estaba más callado que de costumbre. No quería cenar. No le prestó atención a lo que ella decía sobre su nueva inversión inmobiliaria, ni siquiera la miró. Vanessa lo miró con esa mirada gélida. ¿Todo bien?, preguntó. Bien, respondió él, sin levantar la vista del celular. Vanessa entrecerró los ojos y no dijo nada más, pero en el fondo ya sabía que algo andaba mal. Rafael no podía evitarlo. Desde que envió el cepillo de dientes al laboratorio, su corazón latía de otra manera. Estaba inquieto todo el tiempo. Miraba su celular como si esperara una llamada. Urgente. No estaba concentrado en nada, ni en los correos de la empresa, ni en sus reuniones, ni siquiera en su esposa. Solo tenía una cosa en mente. Toñito y Lupita, claro. Esa tarde, al llegar a casa, la encontró limpiando la sala. Llevaba guantes de goma y olía a pinol. Llevaba auriculares y asentía con la cabeza como si escuchara música. Pero en cuanto lo vio entrar, se tensó, se quitó los auriculares y bajó la mirada. Rafael cerró la puerta con más fuerza de la habitual. Era evidente que no entraba tranquilo. «Tenemos que hablar», dijo con un tono serio, de esos que usaba cuando estaba a punto de estallar. Lupita no respondió. Solo siguió puliendo el cristal de la mesa como si fuera lo único importante en el mundo. «Lupita, no me ignores. Esto no es cualquier cosa». Soltó el paño y lo miró con cansancio, como si ya supiera a dónde iba. «¿Otra vez con esto, don Rafa?» «Sí, otra vez, hasta que me digas la verdad». «Ya te dije la verdad», respondió ella cruzándose de brazos. «Toñito es mi hijo. ¿Y quién es el padre? No importa. ¿Y por qué me llamó padre? Porque es pequeño, porque se imagina cosas. No sé. No me hagas el tonto, Lupita. ¿Crees que no me doy cuenta? Ese chico se parece a mí. Es como verme de niña. Hasta tengo una ceja partida». Lupita frunció los labios y lo fulminó con la mirada. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que te dé las gracias por embarazarme y luego ni siquiera mirarme?» Rafael guardó silencio. No esperaba esa respuesta. La frase lo impactó. Fue una... «¿Ves, Lupita? Nunca lo supe». «Exacto. Nunca lo supe, porque nunca preguntaste. Porque para ti fue una noche, una copa más y ya. Para mí fue mi vida. Me arriesgué y cuando supe que estaba embarazada, no quería meterme en líos. No quería arrastrar a mi hijo a un mundo donde me tratarían como a la criada que se lió con el jefe. Yo no soy así. Quizás no, pero tu gente sí. Tu mujer,
tus amigos, tu familia? ¿O vas a decir que me recibirían con abrazos? Rafael bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Vanessa era capaz de armar un escándalo solo porque alguien se sentara en el lugar equivocado del comedor. Y eso no era suficiente. ¿Y por qué sigues aquí?, preguntó. ¿Por qué no te fuiste? Porque necesitaba el trabajo, porque tengo cuentas que pagar, porque quiero que mi hijo coma todos los días, porque esta casa me da de comer, aunque me trague el orgullo cada vez que entro. Se hizo un silencio tenso, de esos en los que sientes que si dices una palabra más, todo se derrumbará. Rafael intentó calmarse, cambió el tono. No quiero hacerte daño, solo quiero saber si es mi hijo. Y no quiero que me metas en la vida, respondió ella, porque aunque sea tu hijo, no te lo confirmo, ¿vale? No estabas. No sabes lo que es llevarlo al médico, despertarlo con fiebre, asegurarte de que coma y que no le falte nada. Lo hice yo solo. Rafael sintió una opresión en el pecho, pero no iba a rendirse. Ahora puedo hacerme cargo. No te voy a quitar nada. Solo quiero ser parte de su vida. Quiero conocerlo, estar con él. No, don Rafa, ya es tarde. Toñito no necesita problemas, ya tiene suficiente con lo que tiene. ¿Y no crees que se merece saber quién es su padre? Lupita lo miró con ojos llenos de ira, pero también de miedo. Dio un paso al frente. ¿Y si te digo que eres el padre? ¿Y entonces qué? ¿Te lo vas a llevar? ¿Lo vas a meter en una escuela para ricos? ¿Me lo vas a quitar? Claro que no, Lupita, jamás haría eso. No sé de qué eres capaz y no quiero arriesgarme. Dicho esto, se dio la vuelta y fue directa al cuarto de servicio. Cerró la puerta sin mirar atrás. Rafael se quedó solo en medio de la habitación iluminada, sintiendo que el suelo se movía. Se sentó en el sofá como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Quiso gritar, pero no pudo. Lo peor era que no sabía si estaba enojado con ella, consigo mismo o con los dos. Pasaron los días y Lupita ya no era la misma. Iba a trabajar como siempre, cumplía con su trabajo, pero no lo miraba, no le hablaba, más de lo necesario. Si se cruzaba con él en el pasillo, bajaba la cabeza. Toñito ya no jugaba en el jardín, ahora se quedaba en su habitación viendo dibujos animados en el teléfono. Rafael intentó acercarse un par de veces, pero Lupita siempre lo apartaba con alguna excusa. La distancia se acrecentaba tan rápido que ni siquiera los saludos se notaban. Pero dentro de Rafael, la idea seguía viva. Cada vez que veía al niño, sentía una punzada en el pecho, y cada vez que miraba a Lupita, sentía una culpa que no sabía cómo superar. Un día recibió un mensaje del laboratorio. El análisis estaba listo. El resultado venía en un archivo adjunto. Lo abrió sin pensarlo 2 veces, y allí estaba, frío, claro, sin duda alguna, 99% de compatibilidad. Rafael miró la pantalla como si no supiera leer. Luego se apoyó en la mesa y exhaló el aire que llevaba días conteniendo. Toñito era su hijo. Vanessa nunca se callaba cuando algo no cuadraba. Se le notaba en la cara, aunque no dijera ni una palabra. Llevaba días teniendo un problema con Rafael. Había algo extraño en él. Ya no la tocaba de la misma forma, no le hacía caso. Apenas le hablaba. Se pasaba el tiempo encerrado en su oficina o mirando el móvil como si esperara un milagro. Y ella no era tonta. Nunca lo era. Sabía cuando un hombre ocultaba algo. El problema era que Vanessa no era una esposa cualquiera. No era de las que lloraban en silencio ni se hacían las locas. No, era de las que investigaban, de las que se metían donde hacía en falta para tener el control. Y no era por amor, era por su mundo, su apellido, su estilo de vida que no iba a perder por un chico o una criada. Una mañana, mientras Rafael se duchaba, Vanessa aprovechó la oportunidad. Entró silenciosamente en su oficina, revisó su escritorio, la bandeja de entrada, la papelera e incluso el historial del navegador. No encontró nada, pero en el último cajón, escondido bajo unos contratos,
Encontró la impresión del laboratorio. Se le secó la boca al leer el título Prueba de paternidad. Se sentó y la leyó de arriba a abajo. Confirmación del 99,9%. El análisis no dejaba lugar a dudas. Rafael tenía un hijo y no era con ella. Se quedó quieta un momento, con el periódico en la mano, como si le hubieran dado una bofetada. Pero no lloró, no gritó, no armó un escándalo, simplemente se levantó. Dejó todo como estaba. Se arregló el pelo frente al espejo y bajó a desayunar como si nada. Ese día estuvo más amable que nunca. Le preparó café a Rafael. Le sonrió mientras hojeaba el periódico e incluso le preguntó si quería hacer algo el fin de semana. Rafael, que seguía en su mundo, apenas levantó la vista. Dijo que tenía mucho trabajo. «Perfecto», respondió ella con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pero por dentro, Vanessa ya estaba moviendo las piezas. No iba a dejar que una historia como esa arruinara todo lo que había construido. Venía de una familia que no perdonaba los errores. Su padre, un político veterano con amigos peligrosos, le había enseñado desde niña que el poder no se comparte, se toma y se protege con uñas y dientes. En cuanto Rafael se fue, Vanessa llamó a alguien desde su celular personal. «Necesito que me consigas información sobre una mujer que trabaja aquí en casa. Se llama Guadalupe, no sé su apellido, pero es la que limpia la cocina y a veces trae a un niño. Averigua todo y no te demores». Por otro lado, un contacto de confianza le aseguró que tendría lo que buscaba en pocas horas. Vanessa colgó, se sirvió una copa de vino y se sentó en el porche a revisar sus redes. Todo en ella parecía normal, pero por dentro estaba furiosa. Esa tarde todo llegó por correo electrónico. Nombre completo, dirección, historial médico, información médica, incluso una foto de Lupita saliendo del IMS con el niño. Vanessa guardó el archivo y sonrió. Tenía justo lo que necesitaba. La noche siguiente esperó a que Rafael se fuera. Dijo que iba a cenar con una amiga, pero en lugar de eso, fue directa a casa de Lupita. Era un edificio antiguo en una zona popular. Subió las escaleras en tacones altos como si estuviera en un desfile. Llamó con firmeza a la puerta. Lupita abrió sorprendida. No esperaba ver a la esposa de su jefe parada en la puerta con la mirada de una reina irritada. «¿Puedo pasar?», preguntó Vanessa sin apartar la vista de ella. Lupita no supo qué decir. Se hizo a un lado y la dejó entrar. Toñito dormía en la habitación, así que cerró la puerta con cuidado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lupita con recelo. Vanessa se cruzó de brazos. No hubo sonrisa ni amabilidad, solo una mirada directa y cortante. «Sé de tu hijo, sé que es de Rafael». La expresión de Lupita se quedó en blanco. «No me digas que no, porque ya tengo las pruebas. Lo único que quiero ahora es dejar algo claro entre tú y yo. No vas a destruir mi vida, ni la de mi esposo, ni la de mi empresa, así que harás lo que yo diga». Lupita no respondió, todavía en shock. «Vas a dejar tu trabajo, te vas a ir lejos, te daré el dinero que necesitas para empezar de nuevo, pero quiero que desaparezcas. No quiero que te acerques más a Rafael, ni a esta casa, ni a mí, ¿entiendes? Y si no quiero», dijo Lupita finalmente con firmeza, «entonces descubrirás de lo que soy capaz. Tengo abogados, tengo poder y puedo quitarte al chico en menos de una semana. No me pongas a prueba». Lupita tragó saliva con dificultad. No lloró, pero le brillaban los ojos. «¿Y Rafael?», preguntó. «¿Sabe que estás aquí?», sonrió Vanessa. «No, y no lo sabrás, porque no se lo dirás». Sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «Aquí tienes suficiente para ir a cualquier parte. Esta es tu única oportunidad. Si no la aprovechas, te arrepentirás». Lupita miró el sobre, pero no lo tocó. Vanessa se dio la vuelta y salió del apartamento con la misma elegancia con la que había llegado, sin mirar atrás.
Sabía que había dejado claro su mensaje. Cuando llegó a casa, Rafael ya estaba dormido. Vanessa se quitó los zapatos, se cepilló los dientes y se acostó con una paz que no sentía. Cerró los ojos, pero no durmió. Se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de hacer y en lo que estaba dispuesta a hacer si Lupita no cooperaba. Rafael despertó antes del amanecer. Estuvo un rato con los ojos abiertos, mirando al techo sin moverse. Vanessa dormía a su lado, boca arriba, envuelta en las sábanas, como si nada en el mundo la preocupara. Él, en cambio, sentía una presión en el pecho, como si le hubieran puesto un ladrillo encima. Hoy era el 107 día. Habían dicho que los resultados del análisis estarían listos antes del mediodía, y por mucho que quisiera distraerse, no podía. Tenía la cabeza llena de ideas, miedos y preguntas que no lo dejaban en paz. Se levantó sin hacer ruido. Se dio una ducha rápida y se puso lo primero que encontró. Ni siquiera desayunó. Solo tomó un café para llevar y fue a la oficina. Se encerró allí como siempre, pero esta vez no era para trabajar, era para esperar. Cada 5 minutos revisaba su correo, refrescando la página como si eso hiciera aparecer el archivo mágico. Nada. Tic-tac. El reloj avanzaba muy despacio. Salió al pasillo, regresó, miró por la ventana, se sentó, se levantó. En una de esas ocasiones, incluso miró una foto suya con Vanessa. Estaban en la boda de un amigo, sonrientes, bien vestidos, una pareja de revista, y se preguntó si todo eso había sido realmente él o si era solo una pose. A las 11:32 sonó su celular. Mensaje del laboratorio. Asunto: resultado de la prueba. Genética. Rafael sintió un nudo en el estómago. Abrió el mensaje con manos temblorosas. Había un archivo PDF adjunto. Hizo clic. Tardó unos segundos en cargar, los más largos de su vida. Cuando por fin apareció el documento, lo primero que vio fue su nombre completo, luego el de Antonio Hernández, su fecha de nacimiento, datos técnicos y, debajo, la frase que lo cambió todo. Coincidencia genética, 99,9%. Toñito era su hijo, no había duda. No era una posibilidad, era un hecho. Rafael sintió que todo a su alrededor se oscurecía por un instante. Se apoyó en la mesa, se llevó las manos a la cara, respiró hondo, cerró los ojos, sin saber si quería llorar, gritar o salir corriendo. Su hijo tenía un hijo y llevaba 5 años sin saberlo. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. Permaneció en silencio, sin saber cuánto tiempo había pasado. De repente, oyó una voz tras la puerta. ¿Quieres que prepare algo?, preguntó Vanessa sin abrir la puerta. No, gracias, respondió en tono neutro, intentando no mostrar nada. Ella se alejó y él se quedó solo otra vez. Se sentó en el escritorio, puso el expediente impreso al lado y se quedó mirando el nombre del chico. Antonio. Lo leyó varias veces. Luego sacó una libreta y empezó a anotar notas, ideas, preguntas, todo lo que se le quedaba grabado en la cabeza. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Se lo iba a decir a Vanessa? ¿Se iba a enfrentar a Lupita con la hoja en la mano? ¿Qué era lo correcto? No tenía ni idea, solo sabía que no podía seguir como si nada hubiera pasado. Pasaron las horas y no salía de la oficina. Comió allí mismo, repasó su trabajo a medias y no pudo concentrarse en nada. Le escribió a Lupita por celular y luego borró el mensaje. Llamó y colgó hasta que finalmente se armó de valor para buscarla. Estaba en la parte trasera de la casa doblando ropa. Al verlo, su sonrisa desapareció, se enderezó y se cruzó de brazos. Rafael la miró fijamente. Tenía el sobre del laboratorio en la mano. «Necesitamos hablar», dijo con un tono más tranquilo que la última vez. Lupita no se movió. «No tengo nada más que decir». «Sí, ya sé la verdad. Aquí están los resultados». Le extendió el sobre. Ella no lo tomó.
Solo lo miró seriamente, como si estuviera a punto de pelear. Lupita, sé que es mi hijo. Ya no puedes negarlo. Tragó saliva con dificultad. Bajó la mirada. No habló. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. Desde que supe que estaba embarazada, dijo en voz baja. Pero no quería decir nada. Pensé que era mejor así. No quería problemas. No quería que lo vieras como una carga o una mancha en tu vida. No es una mancha, dijo Rafael y dio un paso más cerca. Es mi hijo y quiero conocerlo. Quiero estar con él. Lupita levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar de aquí? ¿Se lo vas a decir a tu esposa? ¿Lo vas a meter en una escuela cara y solo aparecer en fiestas? Todavía no lo sé, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero ser parte de su vida. No sé cómo, pero lo voy a intentar. Lupita no dijo nada, solo se secó una lágrima con la manga. Luego miró hacia la casa. Rafael lo entendió. Este no era el lugar para seguir hablando. ¿Puedo verlo?, preguntó con miedo, como pidiendo permiso para algo sagrado. Está durmiendo, dijo ella. Pero sí, puedes verlo mañana si de verdad quieres. Sí, respondió sin pensar. Esa noche, Rafael se encerró de nuevo en su oficina. Miró la foto enmarcada de su infancia. Se parecía tanto a Toñito que ahora le parecía increíble no haberlo notado antes. Luego revisó su horario, canceló un almuerzo importante y decidió que no iría a trabajar al día siguiente, que lo único que quería era estar con su hijo. Vanessa, al otro lado del pasillo, lo observaba en silencio, de pie tras la puerta entreabierta, escuchando sin ser vista. Ella ya sabía lo que Rafael había descubierto y sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que Rafael no sabía era que Vanessa ya le llevaba ventaja. Esa mañana, el ambiente en la casa era extraño, silencioso, pesado, como si algo estuviera a punto de estallar. Rafael bajó a desayunar después de un buen rato. Vestía de forma informal, sin corbata ni chaqueta, y parecía no haber pegado ojo. Sirvió café, se sentó a la mesa y apenas probó un bocado de fruta. Esperaba algo o a alguien. Vanessa lo observaba desde el otro extremo de la mesa con la taza en la mano, sin decir nada. Simplemente lo miró fijamente. Él no levantó la vista. Ella no parpadeó. El silencio entre ellos era tan fuerte que ni siquiera la señora que servía los huevos se atrevió a abrir la boca. Cuando Vanessa terminó de comer, se levantó, dejó la taza en el fregadero y le dijo a Rafael: «Voy a la discoteca. ¿Quieres que alguien te recoja más tarde?» «No, me quedo en casa hoy». Vanessa hizo una pausa mirándolo con frialdad. «¿Y eso?» «Tengo asuntos personales que atender». ¿Algo relacionado con la criada y su hijo? Rafael levantó la vista de repente. Se le notaba en la cara que no se lo esperaba. ¿De qué hablas? Vanessa sonrió sin ternura. No soy tonta, Rafa. Ya sé que este chico es tuyo. He visto la prueba. Rafael se quedó atónito unos segundos. Luego dejó la taza sobre la mesa con fuerza, pero sin armar jaleo. Registraste mis cosas. No me hagas esas preguntas como si fueras un santo. Fuiste tú quien embarazó a la criada. No era criada cuando ocurrió, respondió con firmeza. Y eso no te da derecho a meterte en mis cosas. Vanessa lo fulminó con la mirada. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a traer aquí? ¿Le vas a poner tu apellido? ¿Vas a formar una nueva familia con ella? Todavía no lo sé, pero me hago responsable. Qué fácil. Qué conveniente. Te enteras 5 años después y ahora quieres hacerte el padre perfecto. ¿Yo? ¿Qué esperas que haga? ¿Que te aplauda? No pido aplausos, solo que no te metas. Vanessa se acercó con los ojos brillantes, pero sin una sola lágrima. Me involucro porque esta también es mi casa, mi vida, mi nombre, y no voy a dejar que lo destruyas todo por una aventura. No fue una aventura, fue un error. Sí, pero el chico no. Vanessa lo fulminó con la mirada con tanto odio que parecía que iba a escupirle en la cara, pero no lo hizo.
Simplemente se dio la vuelta y salió de la casa, dando un portazo. Rafael se quedó solo, sintiéndose más vacío que nunca. Minutos después, subió al segundo piso, se dirigió al cuarto de servicio y tocó la puerta. Lupita abrió con la misma expresión nerviosa de siempre. ¿Ya se fue?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Rafael, necesito hablar contigo. Dudó un segundo. Luego lo dejó entrar. Toñito estaba dibujando en el suelo. Al ver a Rafael, sonrió. Hola, papi, dijo con la voz más inocente del mundo. Lupita se sonrojó de vergüenza. Toñito, ya te dije que no le llamaras así a don Rafa. ¿Pero por qué?, preguntó el niño. Es mi papi, ¿verdad? Lupita miró a Rafael con irritación. ¿Ya se lo dijiste? No, él lo sabe, lo siente, respondió Rafael sin apartar la vista del niño. Toñito se acercó a Rafael con un dibujo en la mano. Eran él, su madre y Rafael tomados de la mano, con el sol y una casa con chimenea. ¿Te gustó?, preguntó el niño. Rafael tomó el dibujo entre sus manos con dedos temblorosos. Se inclinó y lo abrazó lentamente. Era la primera vez que lo abrazaba. Sintió el calor del cuerpo del niño, el olor a talco y crayones, y sintió que se le rompía el alma. Sí, me gustó mucho. Lupita lo observaba desde un rincón de la habitación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de que Toñito fuera al baño, Rafael y Lupita se sentaron en el borde de la cama. Ya lo sé todo, dijo. Leí el examen. Lupita bajó la mirada. Ella no dijo nada. No te voy a quitar a tu hijo. No voy a hacer eso. Pero quiero ser parte de su vida. En serio, no voy a desaparecer. Lupita lo miró a los ojos. Y tu esposa ya lo sabe. Y hará todo lo posible por separarnos. Pero no me importa. Estoy cansada de fingir. Cansada de quedarme en esa casa como si todo ya fuera perfecto. ¿Y qué piensas hacer? Todavía no lo sé. Solo sé que quiero conocer a mi hijo, jugar con él, llevarlo al parque, a comer, lo que sea. Lupita suspiró profundamente. Sentía como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Te va a costar, Rafael. No sabes lo que es criar a un hijo. No se trata de dinero, se trata de estar ahí. Lo sé, pero estoy dispuesta. Ese día, Rafael pasó toda la tarde con Toñito. Jugaron con carritos, dibujaron y hasta armaron un rompecabezas de distintos dinosaurios. Rafael no recordaba la última vez que se había reído tanto. No quería irse. Al caer la noche, Lupita le dijo a Toñito que era hora de dormir. Rafael se despidió con un beso en la frente. El niño lo abrazó fuerte. ¿Vienes mañana, papi? Sí, claro. Al salir de la habitación, Rafael miró a Lupita. Gracias por dejarme estar aquí. Lupita no respondió, solo asintió. Pero desde la ventana del pasillo, alguien los observaba en la oscuridad. Vanessa. Vanessa no podía dormir. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos mirando fijamente a la oscuridad como buscando respuestas. Rafael había llegado tarde, con la camisa arrugada, ojeras y cara de tonto enamorado. No necesitaba decir nada. Ya sabía dónde había estado. Lo había visto desde la ventana del pasillo, abrazando al niño, entrando en la habitación de Lupita como si fuera su segundo hogar. Y esto, para Vanessa, era más que una traición. Era una amenaza directa a su mundo, su posición, su apellido, su papel de esposa perfecta. Todo podía desmoronarse si ese secreto seguía en manos de Rafael. Así que decidió actuar. A la mañana siguiente se levantó temprano, vestida elegantemente como siempre, pero con un objetivo diferente. En lugar de ir al club, fue directa a la oficina del abogado de la familia, Arturo Vela, un hombre de unos 50 años, canoso, serio, con la mirada de alguien que siempre está mirando números. Arturo llevaba años trabajando para los Santillán. Lo sabía todo, absolutamente todo, pero también estaba cansado de ser un empleado más. Vanessa entró en su oficina sin pedir permiso, como si fuera la dueña del lugar.
Arturo levantó la vista de unos papeles y la saludó con una sonrisa forzada. ¿En qué puedo servirle, Vanessa? Necesito que me ayudes con algo delicado, muy delicado. Arturo la miró con atención. Vanessa no era de pedir favores, solo de dar órdenes. Rafael tiene un hijo con la criada, un niño de 5 años. Ya lo confirmó con una prueba de ADN. Arturo parpadeó, sorprendido. No se lo esperaba. ¿Y qué piensas hacer? Control. Quiero proteger el patrimonio de la familia y que Rafael no pueda tomar decisiones importantes sin consultarme primero. Arturo se recostó en su silla y juntó las manos. Me parece una jugada arriesgada. ¿Estás seguro? Vanessa le dirigió la mirada que usaba cuando no aceptaba un no por respuesta. Más que nunca. Y necesito que me digas cómo hacerlo. Arturo pensó unos segundos y luego empezó a hablar con calma. Hay una cláusula en el contrato de la empresa. Si Rafael se ve involucrado en un escándalo que afecte la imagen del negocio, la junta directiva puede suspenderlo. Y si se demuestra que tiene un hijo extramatrimonial sin reconocimiento legal, también podría ser destituido. Vanessa sonrió. Perfecto. Entonces, muevan lo que sea necesario, pero quiero que esto se haga rápido. ¿Y qué vas a hacer con la criada? Tengo un plan para ella también, respondió Vanessa. Al salir de la oficina, llamó a alguien más, un tipo que no estaba en la nómina de ninguna empresa, pero que le debía favores. Un hombre acostumbrado a hacer el trabajo sucio sin dejar rastro. Quiero que sigas a una mujer. Se llama Guadalupe Hernández. Trabaja en la casa, tiene un hijo. Quiero saber a dónde va, con quién habla, qué hace, todo. El hombre anotó los detalles y dijo que tendría el informe en unos días. Vanessa colgó y se quedó mirando su reflejo en la ventanilla del coche. No podía creer lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sentía que tenía el control y que eso era lo único que importaba. Mientras tanto, en casa, Rafael estaba con Toñito en el jardín. Jugaban a la pelota. Se reían como si hubieran sido padre e hijo toda la vida. Lupita los observaba desde la puerta, nerviosa, pero también con una sonrisa que no había aparecido en años. De repente, Rafael recibió una llamada. Era Arturo. Necesitamos hablar. Es urgente. Rafael fue a su oficina y cerró la puerta. Arturo explicó que la junta directiva de la empresa estaba revisando unos documentos que podrían afectarlo, que habían recibido una pista anónima sobre un posible hijo no reconocido. Rafael se quedó paralizado. ¿Cómo lo supieron? No lo sé, dijo Arturo fingiendo sorpresa. Pero si esto sale a la luz, podrían expulsarte de la junta y si Vanessa te presiona, incluso podrían congelarte las cuentas. Rafael permaneció en silencio mordiéndose el labio. Gracias por avisarme, dijo. Luego colgó. No sabía qué hacer. Era como si todo se estuviera descontrolando. Se levantó de la silla y fue directo hacia Lupita. Tenemos que hablar. No podemos escondernos más. Vanessa lo sabe todo y está empezando a actuar contra ti y contra mí. Lupita abrió los ojos de par en par asustada. ¿Contra mí? ¿Qué quieres decir? Que alguien está intentando sacarte de aquí y no sé qué más quiere hacer. Lupita palideció. Agarró a Toñito y lo abrazó fuerte. No quiero perderlo, Rafa. No me importa el dinero, no me importa tu nombre. Solo quiero que mi hijo esté bien. Y lo estará, te lo juro. Pero Rafael no sabía que en ese preciso instante Vanessa ya iba un paso por delante. Esa noche, en su oficina personal, le envió por correo electrónico una copia del análisis de ADN a un periodista con el que había trabajado. Un tipo al que le encantaban los escándalos que involucraban a los ricos. Escribió unas palabras: historia exclusiva, confidencial, verifiquen y publiquen el secreto. Ahora estaba en manos de alguien que solo quería ver el mundo arder en llamas. Rafael no durmió ni un segundo. Dio vueltas en la cama como si estuviera en llamas. En su cabeza solo había ruido. La amenaza de Vanessa, la advertencia de Arturo, el miedo de Lupita, la carita de Toñito sonriendo mientras jugaban en el jardín.
Todo se mezclaba como un tornado que le impedía pensar con claridad. Cuando el reloj dio las 5 de la mañana, se levantó, fue al baño, se echó agua en la cara, se miró en el espejo y se preguntó qué demonios hacía con su vida. Toda su existencia giraba en torno a una mentira, un matrimonio vacío, una casa de lujo que no sentía suya, una empresa que se lo tragaba vivo. Y en medio de todo esto, ese chico al que apenas conocía, pero que había puesto su mundo patas arriba con una sola palabra: padre. Salió del baño con determinación, bajó a su oficina, encendió el ordenador, abrió un nuevo archivo y empezó a escribir una carta. No era para la empresa ni para Vanessa, era para Toñito. Una carta sencilla y sincera, explicándole que lo había amado desde que supo de su existencia, aunque fuera tarde, que pensaba luchar por estar con él, que quería un día, cuando pudiera comprenderlo todo, saber que su padre no se había rendido. Guardó la carta y la imprimió. Luego fue al armario y sacó una caja que había guardado durante años. Allí estaban su pasaporte, algunos papeles y unos ahorros que nadie más conocía. Los metió en una pequeña mochila. Luego se cambió de ropa. Vaqueros, zapatillas, una camiseta, algo cómodo. Se acabaron los trajes. Cuando volvió arriba, Vanessa ya estaba despierta, vestida como si fuera a dar una charla. Se cruzaron en la escalera. Ella lo miró de arriba abajo. ¿Y te vas a ir así? Sí. ¿A dónde? A poner orden. Vanessa se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a vivir con la criada? Rafael la miró con seriedad. No gritó, no discutió, solo dijo: voy a hacer lo que debía haber hecho desde el principio, reconocer a mi hijo. Vanessa apretó los dientes, pero se contuvo. Si haces eso, lo perderás todo, la empresa, tu apellido, tu lugar en esta casa. Entonces me da igual. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué me pasa? Rafael suspiró. Tú y yo ya no tenemos nada. Hace tiempo que no funciona, Vanessa. Solo hemos seguido juntos por costumbre y por miedo al qué dirán. Pero basta. Se quedó paralizada. No esperaba que la dejara así, sin gritos, sin dramatismo, pero con una firmeza que no había visto en años. Rafael bajó, cogió las llaves del coche y salió de casa sin mirar atrás. Llegó al apartamento de Lupita poco antes de las 7. Llamó despacio. Ella abrió la puerta con cara de sorpresa, en pijama y con el pelo recogido. Toñito seguía dormido. ¿Está todo bien?, preguntó. No, pero estoy aquí para solucionarlo. ¿Pasó algo? Todo. Pero ya no quiero esconderme. Quiero ser parte de su vida. Quiero luchar por él. Si me dejas. Lupita permaneció en silencio, con el rostro entre asustado y emocionado. No dijo nada. Simplemente lo dejó entrar. Se sentaron a la mesa de la cocina. Rafael sacó la carta y se la dio. Es para él, para cuando crezca, pero quiero que sepa de ahora en adelante que no voy a desaparecer. Lupita leyó la carta en silencio. Al terminar, se secó las lágrimas con la manga de su suéter. ¿Y qué vas a hacer con Vanessa?, preguntó. Le dije la verdad, que ya no quiero estar con ella, que no me importa perderlo todo, que lo único que me importa ahora es Toñito y la empresa. Si tengo que vender mi parte, lo haré. Tengo ahorros. Puedo empezar de cero. No, tengo miedo. Lo que me asusta es no estar en la vida de mi hijo. Lupita seguía mirándolo con duda, pero algo en su rostro cambió, como si finalmente creyera que hablaba en serio. ¿Y si te demanda?, preguntó. Déjala que lo haga, yo me defenderé, y si quiere ir a la guerra, que se prepare. Ya no le tengo miedo. Ese día Rafael pasó todo el día con ellos. Desayunaron juntos, vieron películas, jugaron a la lotería, rieron, dijeron tonterías. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael se sintió en paz. No como empresario ni como esposo, sino como padre. Esa noche, cuando Toñito se durmió, Rafael y Lupita salieron al pasillo a hablar. Se sentaron en las escaleras. «No te pido que estemos juntos», dijo.
Solo que me dejes en paz. Ya veremos lo demás. Lupita asintió. No será fácil, Rafa. Vanessa no se quedará callada y ya sabes cómo es. Lo sé, pero no me rendiré. Otra vez no. Mientras hablaban en la mansión, Vanessa tenía el móvil en la mano. Acababa de recibir una llamada del periodista que le debía un favor. Le dijo que la noticia estaba lista para salir al aire. Solo esperaban su señal para publicarla. Vanessa miró la pantalla, dudó unos segundos, luego escribió un mensaje con una sola palabra: publicar, y lo envió. La noticia explotó en internet antes de que Rafael terminara su café. Una página de chismes, de esas que siempre dan que hablar, soltó la bomba. Un millonario conocido de Valle del Roble tiene un hijo extramatrimonial con su criada. Y más abajo, en 1900, letras grandes: exclusiva, tenemos la prueba. Estaba la foto del documento, la prueba de ADN, el nombre de Rafael, el de Toñito, e incluso una foto secreta de él abrazando al niño en el jardín. En cuestión de minutos, la publicación estaba por todas partes. Redes sociales, grupos de WhatsApp, foros. La gente no tardó en opinar, criticar y crear memes. Algunos lo defendieron, otros lo atacaron, pero el escándalo ya era imparable. Rafael estaba en el apartamento de Lupita cuando sonó su celular. Era su asistente. «Don Rafa, ¿ha visto lo que había en internet?» «¿Qué?» «Abra Twitter». En cuanto lo hizo, vio la publicación. Se le paró el corazón por un segundo, no por vergüenza ni por miedo a que descubrieran la verdad. Fue por la forma en que lo habían hecho, sin respeto, sin contexto, solo para vender morbosidad. Lupita, que le estaba dando cereal a Toñito, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se acercó. «¿Qué pasó?» «La historia ya salió. Nos desenmascararon». Lupita se quedó paralizada. ¿Quién fue? Vanessa. ¿Y cómo lo supo? Revisó mis cosas. Ya tenía los resultados de antemano. Los usó en mi contra, en tu contra. Rafael se levantó de golpe. Daba vueltas de un lado a otro. Llamó a Arturo, el abogado. Lo necesitaba urgentemente. Arturo respondió al segundo intento. ¿Has visto la publicación? Sí, y necesito que hablemos. Tengo una reunión en media hora. ¿Puedo ir más tarde? No, es urgente. Una larga pausa. De acuerdo, en mi oficina en una hora. Rafael colgó, se puso una chaqueta y salió como un rayo. Lupita intentó detenerlo. ¿Y qué vas a hacer? Lo que tengas que hacer. Cuando Rafael llegó con Arturo, el tipo ya lo estaba esperando con cara de pocos amigos. Lo dejó entrar, cerró la puerta y fue directo al grano. Esto es serio, Rafael, muy serio. Lo sé y quiero saber qué opciones tengo. Van a querer deshacerse de ti. Llevan agitando el asunto desde ayer. La Junta recibió una copia del escándalo antes de que se publicara en redes sociales. Alguien lo montó todo para que esto fuera una caída rápida y limpia, sin posibilidad de defensa. ¿Y cuál es tu papel en esto, Arturo? Soy tu abogado, de verdad. Rafael lo miró fijamente con la mandíbula apretada. Algo no cuadraba. Arturo estaba muy tranquilo, muy calculador. ¿Qué me ocultas? Arturo suspiró. Se alisó la chaqueta y soltó la bomba. Vanessa me pidió un asesor hace unos días. Me ofreció quedarme como su asesor principal si perdías tu puesto en la empresa. Me ofreció más dinero, más poder. ¿Y aceptaste? Acepté, Rafael, porque ya no eres el mismo, estás distraído, estás involucrado en cosas que te destruirán y yo no voy a caer contigo. Rafael se levantó de golpe. No podía creerlo. Arturo, su abogado de toda la vida, el que lo había acompañado desde que empezó a dirigir la empresa, el que lo sabía todo, lo había traicionado. ¿Entonces esto se planeó hace mucho tiempo? Sí, desde que Vanessa se enteró del chico, movió las piezas y tú no lo viste a tiempo. Rafael guardó silencio unos segundos. Luego se acercó a la mesa y lo señaló con el dedo. Quiero todos mis documentos. Quiero una copia de cada contrato. Y que no me ocultes nada. ¿Y qué vas a hacer?
preguntó Arturo con sorna. ¿Llevar tu historia de redención a la prensa? ¿Publicar una foto con el chico en Instagram y pedir perdón? No, voy a luchar, no por mi empresa, ni por mi hijo, ni por mí mismo, y para mí estás muerto. Salió de la oficina sin mirar atrás. Afuera, el sol le pegaba de lleno en la cara, pero no le importaba. Sentía una mezcla de rabia, decepción y fuego en la sangre. Esa tarde, las llamadas no pararon. Clientes confundidos, inversionistas dudosos, familiares entrometiéndose en asuntos sin importancia. Todo se desmoronaba. Cuando regresó al apartamento, Lupita ya lo sabía. Había recibido mensajes de vecinos, amigos, incluso del colegio de Toñito. Estaba pálida con el teléfono en la mano. «Esto se acabó, Rafa». «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora vamos a ser más fuertes, y si quieren quitarme a mi hijo, nadie te lo quitará. Te lo prometo, y a ti no tengo a nadie más, solo a ustedes dos». Lupita lo miró con tristeza, pero también con un atisbo de fe. Por primera vez lo creyó todo, sin dudarlo. Pero en ese momento, en la casona, Vanessa brindaba con una copa de vino, sola frente a la ventana, viendo cómo el mundo de Rafael se desmoronaba, satisfecha, sonriendo. Pero lo que no sabía era que había alguien más que también la observaba, alguien que conocía cada uno de sus movimientos, alguien que estaba a punto de hacérselo pagar. 3 días después del escándalo, la casa de Lupita ya no era un refugio tranquilo. El ruido no venía de la calle, ni de los vecinos, ni del teléfono. Venía de dentro, de esa horrible sensación de esperar un golpe que ya sabes que va a venir, pero no sabes de dónde va a venir. Rafael iba y venía. Salió a hablar con abogados, a revisar documentos, a intentar detener lo que ya se estaba acumulando. Lupita, mientras tanto, apenas salía del apartamento. Había dejado de ir a trabajar desde el día que se supo la noticia. No se sentía segura. Toñito, aunque era joven, ya había empezado a notar que algo extraño estaba sucediendo. Preguntó por qué ya no podían ir al parque. ¿Por qué su madre lloraba en el baño? ¿Por qué su padre llegaba a casa tan tarde y con una expresión tan seria? Y justo cuando parecía que nada podía empeorar, llegó la notificación. Una carta oficial sellada con el nombre de un juzgado. Lupita. La abrió con manos temblorosas. La leyó en voz alta, aunque no entendió bien las palabras. Rafael la tomó con cuidado y la leyó 2 veces sin moverse. Era un caso de custodia. Vanessa lo había iniciado con un abogado de nombre raro, uno de esos tiburones con oficinas en Polanco. En el documento la acusaban de no tener condiciones dignas para criar a un hijo, de vivir en una zona con altos niveles de inseguridad, de no tener educación suficiente ni ingresos estables y sobre todo de tener un entorno emocional inestable. Lupita se sentó en el sofá como si se le hubiera caído el mundo encima. «Quiere quitármelo, quiere quitármelo». Rafael no dijo nada, solo respiró hondo, como si intentara no romper algo. «¿Y no puedes hacer nada?», preguntó Lupita con la voz entrecortada. «Claro que puedes», respondió, «pero tengo que actuar ya». Esa misma noche, Rafael fue a ver a su viejo amigo Saúl Campos, un abogado jubilado, medio loco, pero con fama de pelear como un perro cuando algo le importaba. Saúl vivía en una casa vieja con montones de papeles por todas partes. Lo recibió en pijama con un café frío. «¿Viniste aquí a salvar el pellejo?». «Algo así», dijo Rafael. Le contó todo, desde la prueba de ADN hasta el proceso de custodia. Saúl escuchó en silencio sin interrumpir. Al final se ajustó las gafas y dijo: «Van a querer destruirte, pero primero los voy a demandar. Defendamos. ¿De verdad estás dispuesto?». «Sí, pero necesito una cosa». «¿Qué es?». «Que me digas toda la verdad. Todo, incluso las cosas que te avergüenzan». Rafael asintió y le contó todo, incluso lo de Arturo. Mientras tanto, en la mansión, Vanessa estaba reunida con Arturo.
Lo tenían todo planeado. Ya sabían qué juez llevaría el caso, qué psicólogo infantil usarían para evaluar a Toñito, e incluso a qué periodistas filtrar la historia para que la opinión pública les favoreciera. Todo estaba fríamente calculado, pero lo que Vanessa no sabía era que Arturo ya estaba haciendo sus propios planes. Desde que le ofreció el trato, Arturo había aceptado por conveniencia, sí, pero también porque sabía que podría sacar más provecho si jugaba con ambas partes. Y ahora, al ver que Rafael no se rendiría, empezó a pensar que tal vez había jugado mal. Esa tarde, Arturo llamó a un contacto del registro civil y discretamente le pidió unos documentos. Luego llamó a otro abogado de la empresa y le preguntó si los demás socios estaban tranquilos o si había un alboroto por el escándalo. Ese mismo abogado, sin querer, soltó una bomba. Parece que también hay un movimiento para destituir a Vanessa. ¿Cómo? Uno de los inversionistas no quiere más peleas públicas, y si esto sigue escalando, podrían pedirle que se retire también, no solo a Rafael. Arturo se quedó paralizado. Vanessa era un desastre, pero también podía ser una carga si la situación se descontrolaba. Quizás había llegado el momento de dejarla ir. Al día siguiente, Rafael y Saúl llegaron al juzgado para responder a la demanda. El plan era presentar una contrademanda por difamación y manipulación legal. Además, iban a pedir que se investigaran las filtraciones de documentos privados. Saúl era un tiburón. Sabía exactamente qué influencias mover. En el pasillo del juzgado, Rafael se topó con Vanessa. Iba impecable, con gafas de sol, como si fuera una actriz de telenovelas que llegaba a declarar. Se acercó con una sonrisa falsa. ¿Has leído lo que te pregunté? Sí, y ya te hemos dado la respuesta. Perderás, Rafael. No estás preparado para esta guerra. ¿Y crees que te dejaré tocar a mi hijo? No es tu hijo. Legalmente no. Puedo hacerlo desaparecer en el papel y lo sabes, pero no en su corazón. Vanessa lo fulminó con la mirada. Se quedó sin palabras, luego se dio la vuelta y salió con paso firme, pero por dentro ya no estaba tan segura. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Estaba sentada en la cama con Toñito acurrucado a su lado, respirando tranquilamente. Le acariciaba el pelo, pensando en todo lo que podría pasar. Tenía miedo, sí, mucho miedo, pero algo en ella también había cambiado. Ya no se sentía sola. Rafael estaba allí, y no solo con palabras. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y en algún lugar de la ciudad, Arturo recibía una llamada que lo cambiaría todo. Una voz le dijo: «Tenemos lo que pediste, y no vas a creer lo que encontramos en Vanessa». Lupita se despertó con un ruido en la puerta. Era muy temprano. El sol aún no había salido. Oyó pasos, unas voces bajas y luego un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado algo en el suelo. Se levantó rápidamente sin hacer ruido para no despertar a Toñito y miró por la mirilla. Nadie. La abrió despacio y allí estaba. Un sobre amarillo con su nombre pegado en el marco de la puerta. Lo cogió con cuidado. Ya sabía lo que era, pero lo abrió de todos modos, como si pudiera cambiar lo que decía. Una hoja de papel formal e impresa, con sellos y palabras que no necesitaba entender del todo para saber que eran ciertas. La SEP despidieron oficialmente sin vuelta atrás con las razones inventadas: mala conducta, ausencia injustificada, comportamiento poco profesional, todo falso, pero escrito con letra clara. Se le heló la sangre. No puede ser. Toñito se despertó unos minutos después, despeinado, y preguntó si iban a desayunar. Lupita le dedicó una sonrisa falsa y le dijo que se lavara la cara. Luego marcó el número de la casa. Una nueva secretaria respondió con un tono cortante, como si ya supiera lo que iba a decir. «Disculpe, ¿puedo hablar con la señorita Vanessa?» «No está disponible». «Soy Guadalupe Hernández. Quiero saber por qué me enviaron esto». «Ya se le informó por escrito, señora.
No hay nada más que decir. Clic. Lupita sostuvo el teléfono en la mano como si aún esperara que alguien le contestara. Entonces llamó a Rafael. No contestó 2 veces. La tercera vez le envió un mensaje. «Estoy en una reunión. ¿Todo bien?» Simplemente respondió. «Me han despedido». Rafael no esperó ni 10 minutos. Entró al apartamento sin preguntar nada, con el rostro transformado por la ira. Leyó la carta, la rompió y la volvió a leer en el celular donde ella le había enviado una foto. No podía creerlo. Bueno, sí, pero aún le dolía. ¿Era Vanessa? Claro que era ella. No había ninguna razón para hacerlo. Claro que sí, Rafa. Quiere que desaparezca, que me vaya lo más lejos posible con mi hijo y no vuelva a aparecer. Pero no la dejaré. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a conseguir otro trabajo? No. Te voy a sacar de aquí. Lupita lo miró confundida. ¿A dónde? A un lugar mejor. No te voy a dejar en esta situación. Ya tengo un plan. No lo tenía listo para hoy, pero no me importa. Voy a seguir adelante. Lupita no quería aceptarlo. Sentía que era demasiado, que parecería una aprovechada, pero también sabía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. Desde que se supo la noticia, el dueño no la había saludado de la misma manera. En la tienda de la esquina, la miraban con extrañeza. Una vecina le envió un mensaje con una frase pasivo-agresiva disfrazada de consejo. Piénsalo, Lupita. A veces es mejor mudarse cuando hay tanto escándalo. Rafael la llevó ese mismo día a ver un apartamento pequeño pero bonito y limpio, en una zona tranquila y segura, sin lujos, pero mucho mejor que donde vivía. Ya lo había alquilado unos días antes por si las cosas se complicaban. Ella se quedó en la sala con las llaves en la mano, sin saber si llorar, agradecerle o enojarse aún más. No tenías que hacer esto. Sí que lo hiciste. No lo hago por ti, lo hago por mi hijo y porque quiero ayudarte. No me voy a hacer la tonta mientras mi esposa te hace la vida imposible. Lupita respiró hondo. No quería discutir. Simplemente se sentó en el suelo porque todavía no había muebles y observó a Toñito jugar con su mochila como si no supiera nada de lo que estaba pasando. ¿Y si sigue así?, preguntó. ¿Quién? Vanessa. ¿Y si no para hasta destruirnos? Rafael la miró con seriedad. Entonces nos defenderemos con lo que tengamos, pero no me voy. Más tarde, mientras intentaban arreglar las cosas en su nuevo apartamento, Lupita recibió una llamada. Era de la escuela de Toñito, una mujer con un tono dulce pero nervioso. Señora Guadalupe, lamentamos informarle que debido a los recientes acontecimientos, a la situación pública, la administración ha decidido suspender temporalmente la matrícula del chico. ¿Cómo que suspender? No es expulsión, es solo hasta nuevo aviso. Lupita colgó, sin decir nada más. Se sentó en el borde de la cama vacía, sintiendo que se le caía el mundo encima. Ahora lo sacaron del colegio, Rafa. No lo podía creer. Llamaron a Saúl, el abogado. Saúl estaba furioso. Esto no está bien. Ya estoy mudando cosas. Pero prepárense porque esto ya no es un juego. Esa noche, los 3 cenaron en el suelo, rodeados de cajas en el nuevo apartamento que aún olía a pintura. No había tele, ni sofás, nada. Solo ellos. Y la idea de que nada sería fácil. Toñito, sin comprender del todo, preguntó. ¿Por qué nos mudamos? Lupita le acarició el pelo. Porque estaremos mejor aquí, mi amor, y en tu colegio. Buscaremos uno nuevo, más bonito, con juguetes. El chico asintió sin insistir. Rafael los miró a ambos, y aunque todo estaba patas arriba, en medio del caos, sintió algo extraño pero hermoso, como si por primera vez todo lo que extrañaba cobrara sentido si estaba destinado a estar allí. Pero al otro lado de la ciudad, en un balcón con luces tenues y música elegante, Vanessa brindaba con una amiga de la alta sociedad. Sonreía con calma, como si todo estuviera bajo control.
Aunque su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, vibraba sin parar y no era un mensaje cualquiera. Era una advertencia, una prueba, una traición. Y aún no sabía que su mundo también estaba a punto de derrumbarse. Era jueves por la tarde y Lupita intentaba fingir que todo estaba bien. Toñito jugaba en la alfombra con un camión de plástico que Rafael le había comprado. Rafael estaba en el sofá, revisando unos papeles con expresión preocupada, aunque intentaba disimularlo delante del niño. Llevaban varios días en el nuevo apartamento. Era pequeño y sencillo, pero ya empezaba a sentirse más acogedor. Había más gente. Lupita había ido rápido a la tienda. Solo iba a comprar pan y leche, pero hacía mucho calor y se sentía extraña, como si alguien la siguiera. Miró hacia atrás 2 veces, pero no vio nada. Apretó el paso. En cuanto llegó al edificio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Subió las escaleras y al llegar a la puerta del apartamento, se quedó paralizada. Allí estaba, de pie junto a la puerta, como si no hubiera pasado el tiempo, estaba Samuel, su ex. El hombre que había desaparecido hacía años, cuando ella solo tenía 3 meses de embarazo. Estaba más delgado, con barba incipiente y una sonrisa extraña. No una sonrisa feliz, una de esas sonrisas que asustan. «Hola, Lupita», dijo, como si se hubieran visto ayer. Ella jadeó. Las bolsas se le cayeron de las manos. Retrocedió un paso. «¿Qué haces aquí? ¿Así me recibes? Pensé que te alegrarías de verme». «¿Cómo supiste dónde estoy?» «Tengo mis contactos y mi interés». Rafael oyó un ruido afuera y abrió la puerta. Miró. Vio a Lupita pálida y a un hombre desconocido frente a ella. Salió de inmediato. ¿Pasó algo? Samuel lo miró de arriba abajo, como si lo evaluara. «¿Y tú quién eres?» «Soy Rafael Santillán». «¿Quién eres?» «Samuel, el padre de Toñito». Lupita sintió un nudo en el estómago. Rafael se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Qué oíste, millonario? Este niño es mío, legalmente. Soy el que figura en su acta de nacimiento». Rafael se giró hacia Lupita, que no sabía dónde pararse. «¿Es cierto?» No podía hablar, solo asintió con los ojos llenos de miedo. «Cuando se fue no supe qué hacer», dijo finalmente. «Y cuando nació Toñito, tuve que ponerle un nombre. No quería que creciera sin nada, así que le puse el suyo, aunque ya no estuviera». Samuel sonrió con sorna. «¡Qué detalle, eh! ¿Y por qué vuelves ahora?», preguntó Rafael con los puños apretados. «Porque me enteré de que el niño está en las noticias, que eres el padre biológico, que tienes dinero, que hay una pelea y bueno, me interesa volver. Tengo algo que ver, ¿no?». Rafael dio un paso al frente. «Si viniste a buscar dinero, puedes irte». «No vine a buscarlo, vine a reclamarlo. Este niño es legalmente mío, y si quiero, puedo llevármelo. Tengo derechos». Lupita lo apartó. «No eres nada. Te fuiste y nunca regresaste, y eso me borra del certificado». Rafael no aguantó más. «¿Quién te envió? ¿Quién te pagó para que vinieras?». Samuel arqueó una ceja. «¿Qué te hace pensar que alguien me pagó?». «Porque esto huele a Vanessa a kilómetros de distancia». Samuel se encogió de hombros como diciendo: «Piensa lo que quieras. Solo vine a avisarte que estoy aquí. Nos vemos pronto en el juzgado». Se dio la vuelta y se fue con calma, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado caer una bomba en la puerta del apartamento. Rafael irrumpió en el apartamento. Lupita cerró la puerta con llave. Ambos estaban en shock. «¿De verdad está en el acta de nacimiento?», preguntó Rafael. «Sí», dijo ella en voz baja, «pero era solo para ponerle un apellido. Nunca pensé que volvería, nunca pensé que pasaría esto. Eso le da una ventaja. Si presenta una demanda podría...». Rafael no terminó la frase. No quería decirla delante de Toñito. «¿Podría qué?», preguntó ella con la voz quebrada. «Quitártelo».
Lupita se incorporó en la cama. Le temblaba el cuerpo. Me matará si eso pasa. No sabe lo que es tener una vida. No sabe lo que necesita Toñito. No puede quitármelo. Rafael se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. No va a pasar. Te lo juro, moveré todo lo que tenga que mover, pero lucharemos juntos. Lupita lo miró. No tenía fuerzas para agradecerle, pero había algo nuevo en sus ojos. Coraje. No iba a dejar que un fantasma del pasado se llevara a su hijo como si fuera un mueble. Esa noche vieron a Samuel entrar en un bar del centro. Solo llevaba una mochila al hombro y un teléfono que no paraba de sonar. Se sentó en una mesa oscura y poco después Vanessa entró por la puerta trasera, se sentó frente a él y le entregó un sobre con dinero. «Bien hecho, esto es solo el principio», respondió ella. «Exacto, el verdadero golpe viene después». Ambos sonrieron. El plan ya estaba en marcha. Era un viernes como cualquier otro, o eso parecía. Brillaba el sol, el calor azotaba los edificios. Y Rafael había salido temprano para hablar con su abogado. Saúl había concertado una cita con un juez que podría ayudarlos con el caso de Samuel. Lupita se quedó en casa con Toñito, que estaba un poco aburrido, jugando con sus coches viejos. Como lo habían sacado del colegio, pasaba las tardes deambulando por el apartamento, dibujando o preguntando cuándo podía volver con sus amigos. «Ya falta poco, mi amor», dijo Lupita, intentando sonar segura, pero por dentro no lo estaba. Estaba cansada, apretada por todos lados. Incluso tenía miedo de salir a sacar la basura. Desde que Samuel había regresado, no se había sentido tranquila ni un segundo. Revisó la cerradura 2 veces. No la abrió si alguien tocaba y miraba por la ventana cada vez que oía un ruido extraño. Se sentía vigilada. Ese día, a media tarde, le dijeron que tenía que ir a firmar unos papeles a una oficina del DIF, un trámite que Saúl había solicitado para reforzar su custodia. Dijeron que no tardarían más de 20 minutos. La oficina estaba a unas calles y Lupita no quería dejar solo a Toñito, pero Rafael no contestaba su celular. Intentó llamar 3 veces, pero nada. La llamada estaba en espera o el teléfono estaba apagado. Dudó. Pensó en llevar a Toñito, pero si el chico se inquietaba, sería difícil dejarla entrar. La cita era con una trabajadora social y ya estaba programada, así que tenía que ir. Así que habló con la vecina de abajo, una señora mayor y amable que la había ayudado antes. «Señora Mari, ¿me puede hacer un favor?» «Claro, Lupita, dígame. ¿Puede cuidar a Toñito media hora? Tengo que ir a firmar unos papeles». «Sí, querida, que suba. Pondré dibujos animados y le daré un vaso de agua». «Gracias, no tardo». Lupita subió a Toñito. Lo dejó con la vecina y caminó rápido, mirando a su alrededor. Caminó rápido, llegó a la oficina, firmó lo que tenía que firmar y se fue. Todo duró unos 20 minutos. Al volver al edificio, pudo respirar con más tranquilidad. Subió al piso de doña Mari y tocó la puerta. Nadie respondió. Volvió a tocar más fuerte. «Doña Mari». Nada. Su corazón empezó a latirle con fuerza. Se giró hacia su apartamento, oyó pasos y bajó corriendo. Abrió la puerta. Todo seguía igual. Las llaves en el gancho, la tele apagada, los zapatos de Toñito donde siempre los dejaba, pero él no estaba. Volvió arriba con la garganta apretada. Volvió a tocar. «Señora Mari, soy Lupita. ¿Está Toñito?» La puerta por fin se abrió. Ya regresó. «Qué bien». El chico dijo que venía y que quería ir al baño, así que fue solo a su apartamento. Lupita se quedó paralizada. «¿Cómo que fue solo?» «Bueno, como no tardó...» «Señora Mari, no lo vi, no está en el apartamento». La señora palideció. «¿Qué? Pero me dijo que ya había llegado». «No he llegado, estoy llegando ahora». Lupita bajó corriendo, buscó por todos lados, abrió armarios, miró debajo de la cama en la cocina. Nada. Salió al pasillo. Bajó gritando su nombre. «Toñito, Toñito, mi amor». Nada.
Llamó a Rafael con las manos temblorosas. «Contesta, por favor, contesta». Contestó al segundo timbre. «Tranquilo, no encuentro a Toñito». «¿Cómo que no lo encuentras?» «Lo dejé con la vecina y cuando volví ya no estaba. Dice que bajó solo al apartamento, pero no está. Rafa, no está». Rafael colgó sin decir nada más. Llegó en menos de 10 minutos, conduciendo como un loco. Llamó a la policía. Llegó la policía. Recabó información, preguntó todo, subió, bajó, preguntó a los vecinos. Nadie lo había visto salir hasta que uno de los residentes del tercer piso, un joven, se acercó y dijo: «Vi a un hombre que se llevó a un niño hace un rato. Dijo que era su padre». «¿Qué aspecto tenía?», preguntó Rafael. «Delgado, con gorra, con barba». El niño no gritó, pero parecía confundido. «Samuel, no sé su nombre». La policía empezó a tomarse la situación en serio. Levantaron una denuncia e iniciaron el protocolo de búsqueda. Rafael repartió fotos del niño, del ex de Lupita, todo lo que tenían. Los vecinos ya cuchicheaban. El edificio era un caos. Lupita se agarró la cabeza. Estaba pálida, sudando frío. «Es culpa mía, es culpa mía. No debí haberlo dejado». «Lupita, no digas eso. Vamos a encontrarlo. ¿Y si se lo llevó? ¿Y si se lo lleva lejos? No lo hará, no lo dejaré». Esa noche nadie durmió. Rafael y Saúl cambiaron contactos, activaron las alarmas por todas partes. El nombre de Samuel apareció en una vieja base de datos. No tenía antecedentes penales, pero había presentado una denuncia por abandono familiar hacía años que nunca se había investigado. Lo único que sabían con certeza era una cosa: Toñito no estaba allí y el tiempo se agotaba. Y en algún lugar de la ciudad, en una vieja cabaña rodeada de árboles, Toñito dormía en una cama que no era suya. A su lado, un hombre lo observaba en silencio. Sobre la mesa, su celular vibraba. Un mensaje de Vanessa: «Todo va según lo planeado, pero no te pases de listo». Esa misma mañana, cuando los teléfonos sonaban sin parar, cuando las patrullas iban y venían por el barrio, cuando Lupita no paraba de llorar y Rafael se negaba a rendirse, todo estalló en las redes. Alguien, nadie sabía quién, pero ya todos sospechaban, filtró el informe de la desaparición. Pero eso no fue todo. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de fotos de Toñito, con titulares como «Desaparecido el hijo no reconocido de Rafael Santillán». El escándalo de la custodia da un giro inesperado. ¿Y dónde está el hijo del millonario? Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la noticia. La noticia se hizo nacional. Aparecieron programas matutinos hablando del caso, influencers opinaban sin tener ni idea, e incluso paneles en televisión con abogados discutiendo sobre quién tenía la razón, como si fuera un juego. Lupita no podía creer lo que veía. Su hijo en los titulares, su nombre en los periódicos, su historia destrozada frente a todo el país. Y lo peor era que alguien alimentaba todo esto. Desde su oficina con vistas a la ciudad, Vanessa miraba su celular con una copa de vino en la mano. Cada nueva publicación le parecía una victoria. Cada comentario en contra de Lupita, un triunfo. Todo iba como lo había planeado, hasta que recibió una notificación inesperada. Un periodista local, de esos que no trabajan para nadie, pero tienen miles de seguidores, publicó un video de una cámara de seguridad donde se podía ver claramente a Samuel entrando al edificio con gorra y sudadera, cargando a Toñito, quien estaba medio dormido. No lo jaló ni lo maltrató, pero era evidente que el niño no sabía realmente qué estaba pasando. Lo que hizo temblar las redes no fue el video, sino la información que el periodista publicó debajo. Según fuentes cercanas a él, Samuel fue contactado por la esposa de Rafael Santillán antes de aparecer. Aquí es donde comienza la verdadera historia. Esto no es una batalla por la custodia, es venganza. En segundos, el nombre de Vanessa se convirtió en tendencia.
Ya no era solo la esposa traicionada. Ahora la pintaban como la villana que usó a un niño para vengarse de su esposo. Los comentarios comenzaron a cambiar. Esto ya no es normal. ¿Cómo pudo involucrar al niño en esto? Vanessa debería estar en la cárcel, como mínimo investigada. ¡Qué mujer tan repugnante! Es capaz de cualquier cosa para no perder el poder. Vanessa tiró el teléfono al sofá, se levantó, dio una vuelta y llamó a Samuel de inmediato. Pero no contestó ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Llamó a Arturo. ¿Filtraste el video? ¿Qué video? Respondió con la voz de alguien recién despertado. No te hagas la tonta, alguien está filtrando cosas. No fui yo, pero te dije que esto se iba a descontrolar. Cállate y haz algo. Pero Arturo ya no estaba tan dispuesto a salvarla. También había visto el video y se dio cuenta de que estaba apostando por el bando equivocado. Le colgó. Mientras tanto, Rafael estaba en la comisaría con Lupita, prestando declaración. El jefe de policía los llamó aparte. Acaban de confirmar que el número de celular que usó Samuel fue rastreado hasta una zona rural a las afueras de Morelos. Rafael se levantó de repente. ¿Hay patrullas por ahí? Ya están en camino, pero no es seguro que siga ahí. Se ha mudado varias veces. Saúl, el abogado, entró en la habitación con el celular en la mano. Lo encontré. ¿Qué? Un video de Vanessa y Samuel juntos. Es de hace semanas, pero no lo han borrado de una cámara de seguridad en un restaurante del centro. Estoy tratando de obtener la versión completa. Eso probará que ella estuvo involucrada desde el principio. Esto lo cambia todo, dijo Rafael. Sí, pero tenemos que actuar antes de que el tipo desaparezca con el niño. Esa noche, el rostro de Vanessa salió en las noticias, no en anuncios de moda ni en revistas de moda, en una pantalla dividida con la foto de Toñito y la leyenda "Investigación abierta". La fiscalía ya tenía su nombre en el expediente, y también el de Rafael, pero no como delincuente, sino como padre legal, porque en medio de todo este caos, el juez accedió a revisar urgentemente el caso de paternidad y abrió un proceso para reconocer a Rafael como padre oficial de Toñito. El abogado presentó el certificado de nacimiento, la prueba de ADN y los documentos que acreditaban el abandono de Samuel. Pero eso no serviría de mucho si el niño no aparecía. Esa mañana, mientras Lupita intentaba dormir, Rafael se quedó mirando al techo. No podía soportarlo más. No entendía cómo habían llegado tan lejos. Solo quería abrazar a su hijo, y en la cabaña Samuel hablaba consigo mismo frente a una botella. Esto está fuera de control. Toñito, despierto en una cama al fondo, lo miró con miedo. No lloraba, pero se notaba que estaba nervioso. El niño no era tonto, empezaba a darse cuenta de que ese hombre no era su padre. Y lo que nadie sabía era que el niño, en silencio, ya había empezado a tramar un plan para escapar. Esa noche fue la más larga de todas. Lupita no pegó ojo. Rafael seguía igual. El teléfono no paraba de sonar. La policía pidió más información. Los abogados enviaron actualizaciones. Los medios querían declaraciones y algunos mensajes anónimos llenos de odio, acusaciones y teorías disparatadas. Todo el país estaba involucrado en su historia, pero para ellos solo importaba una cosa: encontrar a Toñito. Saúl entró al apartamento a las 6 de la mañana con una expresión extraña. No traía malas noticias, pero tampoco buenas. Delataba algo más extraño. Encontramos algo que no cuadra. Rafael se levantó de inmediato. ¿Qué? Hay una cámara en una gasolinera de Cuernavaca que capturó un coche viejo con las placas tapadas. Parece el que creemos que usó Samuel. Pero lo curioso es que este coche no aparece en ninguna otra cámara después de eso, como si hubiera desaparecido. ¿Qué? ¿Estás diciendo que alguien lo sacó de la ruta que habíamos rastreado? ¿Que alguien lo ayudó y que alguien sabe cómo evitar ser rastreado? Vanessa, podría ser, pero
También podría ser que Samuel esté actuando por su cuenta. Ahora, lo que tenemos es esto. Saúl sacó una hoja arrugada de su mochila. Era una carta escrita con letra infantil, con faltas de ortografía y tinta azul. ¿Qué es esto? Un dependiente de una tienda en Tepotlán lo encontró tirado detrás del mostrador. Dijo que un niño entró solo, fue al baño y desapareció antes de que pudieran preguntarle nada. Cuando revisaron la basura, encontraron esto. Rafael leyó en voz baja. La letra era clara, como la de un niño de 6 años. Me llamo Toñito, estoy con un hombre que dice ser mi padre, pero no lo es. Estoy en una casa con árboles, tiene un perro café y una bicicleta roja. Quiero volver con mi madre. Rafael sintió que se le partía el pecho. Lupita lo oyó desde un rincón y se tapó la boca para no gritar. Es su letra, es la de mi hijo. Saúl no perdió tiempo. Tengo un contacto en Tepoztlán. Vamos para allá ahora mismo. Rafael no dudó. Agarró las llaves, se echó una chaqueta encima y se fue con Saúl. Lupita quería irse, pero Saúl fue claro. Si te ve, se va a volver loco. Hagámoslo bien. El viaje fue un infierno. El tráfico era denso y el calor parecía un castigo. Pero Rafael no dijo ni una palabra. Solo apretó el volante con fuerza como si estuviera a punto de derribar muros. Llegaron a la ciudad alrededor del mediodía. Empezaron a preguntar en tiendas, restaurantes y calles. Les mostraron la carta, la foto de Samuel, la foto de Toñito. Nadie sabía nada hasta que se acercó una señora con delantal. ¿Buscan a un hombre que se comporta de forma extraña y a un niño pequeño? Sí, ¿los han visto? Pasaron por aquí hace unos 3 días. Compraron pan y sopa instantánea. El niño no habló mucho, solo se quedó mirando. ¿Saben a dónde fueron? A la montaña por el camino viejo. Hay algunas cabañas que usan los turistas, pero no todas están registradas, algunas están abandonadas. Rafael y Saúl no perdieron el tiempo. Subieron por el camino de tierra. El coche rebotaba sobre cada roca. Pasaron 1, 2, 3 cabañas vacías hasta que entre los árboles vieron humo. Había una pequeña fogata afuera y un perro marrón atado a un árbol, tal como decía la carta. Rafael bajó primero. Caminó en silencio, como si cada escalón fuera de cristal. Saúl lo siguió con su celular listo para llamar a la policía si era necesario. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Rafael la empujó con cuidado y allí estaba Toñito sentado en el suelo, abrazando una mochila, mirando la puerta como si supiera que alguien vendría a buscarlo. En cuanto lo vio, sus ojitos se llenaron de lágrimas. ¡Papá! Rafael no pudo contenerlo. Corrió hacia él, lo abrazó, lo levantó y lo besó en la frente. Aquí estoy, campeón. Ya estás bien, ya estás conmigo. Toñito lloraba en silencio, agarrándose fuerte al cuello. Saúl registró rápidamente el lugar. No había nadie más. ¿Dónde está Samuel?, preguntó. Se fue. Dijo que iba a buscar comida, pero tarda demasiado, respondió el niño. Rafael no lo soltaba. Vámonos ya. No dejaré que te vuelvan a tocar. En cuanto se fueron, llamaron a la policía. Saúl alertó a sus contactos. Se activó una alerta para arrestar a Samuel si regresaba a la zona. 1 hora después, Toñito estaba en brazos de Lupita llorando. ¡Mami!, entre lágrimas. Lo abrazó como si fuera a romperlo, como si el mundo por fin volviera a tener sentido. Pero en la televisión, en la radio, en las cadenas, la historia ya había cambiado. Ahora todos hablaban de cómo Rafael Santillán recuperó a su hijo con una carta manuscrita y del otro lado, escondido en un motel de carretera, Samuel vio su foto en las noticias y se dio cuenta de que había sido derrotado. Pero Vanessa no. Todavía no entendía que su juego había terminado. Vanessa se había encerrado en su habitación desde la noche anterior. Ni siquiera había bajado a la cocina. No contestaba llamadas ni mensajes. No quería hablar con nadie. Ni siquiera el vino le sabía bien.
Su celular vibraba cada pocos minutos, pero solo lo miraba de reojo. Cada notificación era un golpe, titulares que la señalaban, videos donde aparecía su nombre mezclado con palabras como corrupción, secuestro, manipulación. El video de la cámara del restaurante ya estaba por todas partes. El video mostraba el momento exacto en que Vanessa se sentó con Samuel, le entregó un sobre y hablaron durante más de media hora. El audio no se oía, pero no era necesario. La imagen lo decía todo. Los periodistas no tardaron mucho en reconstruir la historia completa. Ya nadie tenía dudas. Ella había ayudado a planear la desaparición de Toñito, no solo para dañar a Rafael, sino para destruir por completo la vida de Lupita. Y todo había salido mal. Esa misma mañana, Rafael convocó una conferencia de prensa, no en un hotel caro ni en una oficina elegante. La celebró en un centro comunitario. Se paró frente a las cámaras con Lupita a su lado, Toñito abrazado a su cintura y Saúl detrás de él para apoyarlo. «No estoy aquí para defenderme», dijo con firmeza. «Estoy aquí para decir la verdad. Hice mal en callarme, hice mal en dejar que las cosas llegaran hasta aquí, pero no más lejos. Este chico que está conmigo es mi hijo y lo protegeré con todas mis fuerzas. Si alguien se siente molesto, que se aparte». Las cámaras seguían grabando. Rafael entregó copias de los documentos, el video de Vanessa con Samuel e incluso mensajes que ella le había enviado a Arturo, el abogado, donde hablaban de usar influencias en el tribunal. No se guardó nada. No se trata de dinero, no se trata de poder, se trata de justicia. Los medios de comunicación se volvieron locos. Por la tarde era noticia nacional y por la noche tendencia mundial. En la mansión, Vanessa seguía viéndolo todo en su celular. Ya no podía ocultarlo. Lo que había sido un escándalo controlado ahora era un caso legal. Tenía una orden de comparecencia. La citarían a declarar y si el juez lo consideraba, incluso podrían acusarla de asociación para delinquir. Esto ya no era un chisme. Arturo la llamó. «Ya no puedo ayudarte, Vanessa. Te van a hundir y si me quedo a tu lado, me arrastrarán con ellos. Me ofreciste ayuda, me usaste y te pasaste de la raya. Esto ya no es un negocio, es un delito», le colgó. Vanessa se quedó mirando su reflejo en la pantalla del televisor en blanco. Por primera vez, sintió miedo de verdad, no de perder su puesto en la empresa ni de quedar mal en la sociedad. Miedo de perderlo todo. Minutos después, su celular volvió a sonar. Era su padre, el viejo político que siempre la había apoyado, el que la había llamado toda la vida. Le gritó: «¿En qué estabas pensando metiéndote con una niña? Con un caso legal. Nos has hundido a todos». Intentó explicarle, pero fue inútil. Él también colgó. La caída había comenzado. La empresa donde Rafael y Vanessa eran socios estaba llena de socios veteranos, grandes inversores, gente que solo se movía por los números y la reputación, y ya sabían que Vanessa era un problema. Así que empezaron a actuar uno a uno. Empezaron a retirarle su voto de confianza. En una reunión privada, la llamaron para hablar de su continuidad. Vestía como una reina, con su traje caro y su rostro serio, pero ya no tenía el poder de antes. La miraban con otros ojos. Nadie se levantó para saludarla, nadie la defendió. El socio mayoritario, don Carlos Gutiérrez, le dijo directamente: «Necesitamos que renuncie. Si no lo hace, lo haremos nosotros». «¿Me van a echar por proteger a mi familia? ¿Te van a echar por usar el nombre de esta empresa para vengarte, para hacer daño, para manchar el nombre de todos los que trabajamos aquí?» Vanessa tragó saliva con dificultad. Por un momento pensó en pelear, gritar, pero sabía que no podía. Agarró su bolso, se levantó y se fue sin decir nada. Salió del edificio con las gafas de sol puestas, pero esta vez no para lucir elegante, sino para ocultar el temblor en sus ojos. Ya no era nadie, ni esposa, ni compañera, ni reina.
Esa misma noche, Rafael la vio por última vez. Fue en un pasillo del juzgado. Ella salía de firmar un documento legal. Él entraba a registrar la custodia provisional de Toñito. Se cruzaron. Ella lo miró con los ojos vacíos. ¿Te gusta verme así? Rafael no respondió de inmediato. Simplemente dijo, no me gusta, me da pena. ¿Por qué causaste todo esto? Y perdiste mucho más que un apellido. Perdiste el respeto. Ella no lloró, no gritó, simplemente se quedó callada. Sabía que él tenía razón. Se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que la vieron en público. Habían pasado 2 meses desde que todo estalló. 2 meses que parecieron un año entero. La historia ya no salía en los periódicos. El escándalo se había calmado. Los medios encontraron nuevos chismes que investigar. Y la gente se olvidó, como siempre ocurre, del caso que había sido el más importante unos días antes. Pero para Rafael y Lupita, esos 2 meses fueron algo más. Se trataron de reconstruir. El nuevo apartamento ya tenía cortinas, baratas pero bonitas. La sala aún no tenía sofá, pero Toñito tenía su cama, sus cochecitos, su ropa doblada en cajones nuevos. Había paz. No era lujoso ni grande, y no tenía vista al bosque, pero era un hogar, un verdadero hogar. Rafael ya no usaba traje, ahora salía con vaqueros, zapatillas y camisetas sencillas. Se había cortado el pelo, se había soltado la barba, y era diferente, más ligero, más real. Vendió su parte de la empresa, todo. No lo hizo por despecho, sino por su salud. Ya no quería estar en ese mundo. Ya no quería hacerse el gran señor. Tenía suficiente dinero para vivir cómoda y justamente. Con ese dinero compró un pequeño café en una esquina del barrio de San Jerónimo. Tenía mesas redondas, sillas diferentes y olor a pan recién horneado. No era elegante, pero la gente entraba, se quedaba y volvía, y eso era suficiente. Lupita también trabajaba allí. Al principio no quería aceptarlo, pero Rafael insistió. No eres mi criada, eres parte de esto. Ella hacía lo que sabía hacer, cocinar, organizar y recibir a la gente con cariño. Rafael se encargaba del café, de la caja y hablaba con los clientes. La gente no lo reconocía y si lo hacían no decían nada. Ahora era simplemente Rafa, el chico del café de la esquina. Toñito empezó una nueva escuela pública, sencilla pero con profesores cariñosos y niños de su edad. Al principio le costó un poco. Algunas noches tenía pesadillas. Se despertaba diciendo que no quería ir con ningún anciano. Lupita se acostaba con él y lo abrazaba fuerte. Rafael también se quedaba a su lado hasta que volvía a dormirse. Poco a poco, las pesadillas se fueron desvaneciendo. Ahora Toñito salió de la escuela con una sonrisa. Tenía manchas de pintura en el suéter, dibujos doblados en la mochila y el olor del sol. Ya decía papá con seguridad, sin miedo, sin mirar a su madre para ver si podía decirlo. Una tarde, mientras limpiaban las mesas del café, Rafael le preguntó a Lupita, ¿te imaginaste esto? ¿Esto qué? Nosotros así, pensó ella. Nunca, pero está bien. ¿Y tú eres feliz? Lupita lo miró sin responder de inmediato. Le limpió un poco de espuma de café del brazo y dijo, estoy tranquila, y eso vale más que cualquier otra cosa. Esa noche, Rafael y Toñito armaron un rompecabezas de animales en el suelo del apartamento. Lupita los observaba desde la cocina, preparando chocolate caliente. No decía nada, solo los miraba. A veces sonaba, a veces solo suspiraba suavemente. Sonaba una canción suave en la radio de esas que no sabes el nombre pero que te tranquilizan. Toñito señaló una pieza del rompecabezas que no encontraba su lugar. Papá, ¿dónde va esta? Allá, junto al león. Mira, el león siempre cuida de los suyos, como tú me cuidas a mí. Rafael guardó silencio. Lo abrazó fuerte. Sí, campeón. Así. Más tarde, cuando ya estaban dormidos, Rafael salió al balcón.
Se sentó en una silla de plástico y cogió su celular. Abrió una conversación que no se había reproducido en meses, la de Vanessa. No había mensajes nuevos, ni de ella ni para él, pero seguía ahí. Pensó en escribir algo, una sola frase, algo como «Espero que encuentres la paz», pero no lo hizo. Borró la conversación, cerró el celular y se quedó mirando las luces lejanas de la ciudad. Había perdido mucho, pero también había ganado algo que no sabía que necesitaba. Era domingo por la tarde y el café estaba tranquilo. Solo había 2 mesas ocupadas, una pareja de ancianos con el periódico y una joven escribiendo en su portátil. Rafael lavaba tazas, Lupita sacaba galletas del horno y Toñito dibujaba un dragón con rotuladores en un cartón. De fondo, la radio sonaba suave. Todo estaba en calma. Esa calma que a veces te asusta porque sientes que no durará mucho. Sonó el timbre. «Buenas tardes», dijo la voz de una anciana. Lupita levantó la vista y la reconoció al instante, aunque hacía años que no la veía. Era doña Soco, una mujer mayor que había trabajado en la mansión Santillán antes que ella. Una buena mujer, de carácter fuerte pero de corazón noble. Había sido como una segunda madre para Rafael cuando era joven. Se había jubilado hacía mucho tiempo. «¿Doña Soco?», preguntó Lupita sorprendida. «¿Qué hace aquí?». La mujer se acercó lentamente con una bolsa de tela. Era evidente que estaba cansada, pero no parecía débil. Había algo urgente en su rostro. «Busco a Rafael», dijo sin rodeos. Rafael se levantó del mostrador, secándose las manos. «Señora Soco, qué gusto verla». «Hola, hijo. Bueno, ya no es tan niño». Sonrió levemente. «¿Podemos hablar un momento?». «A solas». Lupita acompañó a Toñito al fondo, sin hacer preguntas. Rafael se sentó con la señora Soco en una mesa. Sacó un sobre viejo de su bolso. Estaba arrugado y amarillento, como si tuviera años. «Esto es tuyo», dijo. Rafael lo cogió confundido. «¿Qué es?». «Una carta de Lupita de hace mucho tiempo, nunca te la di. Me la dejó cuando renunció. Dijo que si la pedías te la diera. Pero nunca la pediste, y luego nunca regresé. La he guardado hasta hoy». Rafael la miró con duda. «¿Por qué solo hoy?». «Porque el otro día vi una noticia sobre ti en la tele y supe que era el momento, que por fin estabas lista para saberlo». Se levantó sin decir nada más. Salió del café lentamente, como si ya hubiera cumplido una promesa. Rafael se quedó solo con el sobre. Lo abrió. Dentro había una hoja manuscrita. La letra era de la joven Lupita, un poco temblorosa. Empezó a leer. «Rafa, si estás leyendo esto es porque ha pasado mucho tiempo. No te escribo para pedirte nada ni para quejarme, solo para que sepas algo que nunca me atreví a decirte en persona. Toñito no fue el primero». Rafael sintió que su rostro palidecía. «Antes de él, cuando éramos jóvenes y no sabíamos qué hacíamos, me embaracé una vez. No te lo dije porque ya estabas con Vanessa y porque no podía con todo. Estaba solo, asustado. Mi familia me ayudó, pero no pudieron mantener al niño. Lo di en adopción. Fue un proceso legal con una buena pareja. Nunca quise saber nada más. Solo quería que tuviera una vida mejor, una que yo no podía darle. Lo único que me queda por hacer es disculparme por no decírtelo. Quizás nunca debí haberlo ocultado, pero en ese momento creí que estaba haciendo lo correcto. Si alguna vez te importa, si alguna vez quieres buscarlo, lo entenderé. Simplemente no me odies por ello». Rafael se quedó mirando la carta durante varios segundos. No podía mover las manos. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Tenía otro hijo, uno al que nunca había conocido, uno que había sido dado en adopción antes que Toñito, uno que ya no era un niño. Ahora debía de tener al menos 18 o 19 años. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo crió? ¿Sabe que fue adoptado? ¿Sabe de él? ¿Sabe de Lupita? Rafael fue al fondo del café. Lupita le estaba limpiando la boca a Toñito.
Necesito hablar contigo, dijo, sosteniendo la carta en la mano. Ella lo miró, comprendió en segundos. ¿Ya la leíste? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Porque eran otros tiempos. Porque pensé que si te lo decía todo se derrumbaría. ¿Y por qué no lo buscaste? Porque pensé que no debía. Porque firmé papeles donde prometí no hacerlo. Fue una adopción cerrada. Nunca supe su nombre, solo que se fue con una pareja de Guadalajara. Nunca más lo supe. Rafael respiró hondo. No estaba enojado, estaba lleno de preguntas. ¿Crees que lo es? No lo sé, quizá ni siquiera sabe que fue adoptado. O sí, pero no sabe quiénes somos. Solo sé que esta parte de mí y de ti está ahí fuera y me duele. Rafael guardó silencio. Esa noche, mientras Toñito dormía en su habitación, Rafael y Lupita se sentaron en el suelo de la sala con un par de tazas de café frío en las manos. ¿Vas a buscarlo?, preguntó ella. Rafael tardó un rato en responder. No lo sé, pero si alguna vez me busca quiero estar listo. Afuera, la calle estaba tranquila, el café cerrado, el ruido de la ciudad bajo. Y en medio de ese silencio, Rafael miró a Lupita. Te juro que si ese niño aparece, no lo dejaré ir. Ella le tomó la mano. No dijeron nada más porque a veces las historias no terminan, solo esperan el siguiente capítulo.